habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Sábado Santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel del sábado exautor Jesús. Rindole entonces
Quiero saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto de que me acompañen una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo. Gracias nuevamente por tomar el tiempo y sintonizar esta programación. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. Antes de entrar a la presentación del estudio de esta hora, como siempre lo hago, me gusta invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio, la presencia del Espíritu Santo a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, nuevamente hoy día viernes, día de preparación, quiero darle las gracias, Señor, en estas primeras horas de su santo día de reposo. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque me da la oportunidad, Señor, de transmitir su palabra a través de estos medios. Oramos, Señor, para que este mensaje de hoy pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y otras almas puedan conocer la verdad para este tiempo. Pido una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también para aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Oramos, Padre, para que sea el Espíritu Santo el que nos hable, que nos instruya, que nos muestre cuál es la verdad para este tiempo del fin. Él es nuestro único maestro, como dice Juan 14:26. Por eso pedimos su presencia en nuestro medio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Me da mucho gusto de saludarles una vez más, queridos hermanos y hermanas. Espero de que pues hoy día viernes, día de preparación, es un día muy bendecido porque recibimos con mucho anhelo, muchos deseos el día del Señor. Quiero extenderles por anticipado un feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes. Recuerden de que este programa Estudiando Juntos la Biblia sale todos los viernes en vivo por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Esas 3 plataformas están disponibles para que usted las pueda compartir con personas que usted conoce, con compañeros de trabajo, con familiares, con amistades o con hermanos o hermanas que asisten a la iglesia donde usted se congrega. No se olvide también a través de nuestro canal de YouTube de darle un like a estos videos. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Esos pequeños detalles hacen de que este canal pueda seguir creciendo y muchas otras personas que no conocen estas grandes verdades puedan conocerlas en este tiempo del fin. También recuerden, queridos hermanos y hermanas, de compartir estos mensajes. Esta petición siempre se las hago todas las semanas porque de esa manera ustedes me pueden ayudar a mí. Ayudamos todos juntos, unidos en el nombre del Señor, para que esta obra misionera pueda cumplirse y pueda este mensaje a seguir corriendo este planeta Tierra. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Es un estudio muy importante. Como siempre les digo por anticipado, todavía usted está a tiempo de enviarle este enlace a algún familiar suyo, a algún compañero de trabajo, a alguna persona que usted conozca en sus contactos. Usted puede compartir ahora mismo esta señal para que esta persona también pueda ver este mensaje de hoy. Bien, como ustedes ven ahí en pantalla, el título de la serie que he estado abordando ya, pues por muchas semanas, es ¿sábado o domingo? Es una pregunta. Este es el título de la serie. Entonces, vamos a ver cuál es el título del tema de hoy que ustedes ven ahí en pantalla. Sería el tema número 14, apostasía temprana en la iglesia. ¿Ocurrió esto dentro de la iglesia primitiva? Ustedes se preguntarán. Vamos a abundar en cuanto a este título en esta hora. Recuerden de que los primeros 13 temas ya están en una carpeta en nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Lo único que usted tiene que hacer es que cuando usted entre al canal, busque el encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque la carpeta o archivo bajo el título serie sábado o domingo. Yo siempre lo repito por si usted tal vez nos está sintonizando en esta hora por primera vez, segunda vez o tercera vez, para que así usted pueda ver desde el tema número 1 hasta el tema que vamos a estudiar en esta hora. Bien, ahí vemos
el versículo de introducción, el versículo lema de toda esta serie de temas que hemos estado abordando, la señal creadora de Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículo 3, nos dice lo siguiente: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que vemos claramente, de acuerdo al relato bíblico, que Dios estableció ese día séptimo en la creación. Y hizo tres cosas en ese día séptimo: lo bendijo, lo santificó y reposó en él. Vamos entonces a hablar de los tópicos en esta hora que pues abordaremos en este estudio de hoy. Las doctrinas simples y puras de la iglesia primitiva. La Biblia es la única norma. La profecía de Pablo sobre el misterio de iniquidad. La filosofía griega. La gran apostasía después de la muerte de los apóstoles. La influencia de la filosofía en la iglesia. El gnosticismo se convierte en una doctrina de la iglesia. Y yo sé que usted me va a preguntar, ¿y esa palabra qué significa? El gnosticismo, ya lo vamos a ver más adelante. Un sorprendente cumplimiento profético. Introducción de malas prácticas bajo pretextos agradables. La edad no convierte lo incorrecto en correcto. O sea, los años no convierten lo incorrecto en correcto. Y se cuestiona la Biblia como guía suficiente. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Espero que tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, estén muy atentos, por favor. No pierdan su concentración. El libro de Hechos de los Apóstoles y las epístolas apostólicas nos presentan la única historia inspirada de la iglesia primitiva. De sus páginas aprendemos que los apóstoles y sus compañeros de trabajo establecieron iglesia tras iglesia en muchas regiones mediante la simple predicación del evangelio. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4? Y ni mi palabra ni mi predicación, decía Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo cuando predicaba, él predicaba no inventando nada, no predicando palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino que predicaba con el poder, siendo guiado por el Espíritu Santo. Siguiendo el ejemplo de su divino maestro, persuadieron a la gente acerca de Jesús, o sea, los discípulos, entre ellos el apóstol Pablo, por medio de la ley y los profetas, de acuerdo a Lucas 24, versículos 44 al 48, y de acuerdo a Hechos 28-23. El evangelio era para ellos poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de acuerdo a lo que enseñó Pablo, al judío primeramente y también al griego, de acuerdo a Romanos 1:16. Cuando habla de los griegos, está refiriéndose a los gentiles, por supuesto, o sea, a los no judíos. La fe era el gran requisito que imparte el poder limpiador de todo pecado mediante la sangre de Cristo y el poder para una vida justa mediante el Espíritu Santo. Abraham, el padre de todos los que creen, vio el día de Cristo y, al creer, fue hecho justo y obedeció los requerimientos de Dios y la ley. ¿Qué dice el libro de Romanos? Capítulo 4, versículo del 9 hasta el 12. Leamos juntos, por favor. Romanos 4:9 dice: es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. O también para los de la incircuncisión. Es una pregunta que hace Pablo. Está hablando de la esperanza del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y los de la incircuncisión solo son los gentiles, por supuesto, porque los únicos que practicaban el rito de la circuncisión eran el pueblo, los israelitas, porque eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Entonces Pablo está haciendo una pregunta ahí en el versículo 9. Esta bienaventuranza, o sea, las buenas nuevas de salvación, ¿fueron dadas solamente para los judíos?
¿O también fueron dados para los gentiles? Esa es la pregunta que hace él en el versículo 9. Sigue diciendo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Mire qué interesante pregunta hace Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Está diciendo el apóstol Pablo. Porque él prácticamente ahora ya lo está poniendo en términos actuales. Él está diciendo que el evangelio no fue dado solamente para los de la circuncisión. O sea, las promesas que fueron dadas a Abraham no fueron dadas solo, única y exclusivamente para los israelitas, sino para que Abraham y su descendencia llevaran el mensaje de salvación al mundo entero o a todas las naciones de la tierra. Sigamos leyendo en Romanos 4. Ahora leamos el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, está hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Se da cuenta? Pablo lo aclara. O sea, Abraham también iba a ser el padre de los no circuncidados, o sea, de los gentiles, no solo de los judíos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque los judíos en los días de Cristo, ustedes recordarán, ellos tuvieron una conversación bien seria con Jesús allí en Juan capítulo 8. Y una de las cosas que le mencionaron a Jesús fue: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús sabía que ellos eran descendientes de Abraham, pero no estaban haciendo las obras de Abraham. Versículo 12. Sigamos leyendo, estamos leyendo Romanos capítulo 4. Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que ahí vemos el pacto que Dios hizo no solamente con los israelitas, sino que ese pacto también era para los no israelitas, o sea, para los gentiles. En Abraham, como dice esta nota, como padre de muchas naciones, fue elegida una gran nación, nacida no de la carne, sino del espíritu. No de Agar, sino de Sara, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículo 2, y de acuerdo a Gálatas capítulo 4. En cumplimiento de esta promesa, Pablo pudo decir de sus parientes. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo de sus antepasados, en otras palabras, de acuerdo a Romanos 9, versículos 4 y 5, que usted lo ve ahí en pantalla. Leamos por favor Romanos 9, 4, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, Dios le dio todas estas riquezas espirituales a Abraham y a su descendencia, de quienes son los patriarcas, dice el versículo 5 de Romanos 9, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, todas estas riquezas espirituales Dios se las dio a Abraham y a su descendencia. En este caso, los israelitas, los judíos. Pero no era para que ellos las guardaran para sí solos, sino para que las dieran al mundo. Por eso es que Cristo narró muchas parábolas en la Biblia, y una de las parábolas que él narró fue la parábola del rico insensato. ¿Recuerdan esa parábola? ¿Qué dijo el rico insensato en esa parábola? Él tenía graneros y tenía muchos frutos, y dijo, esto es lo que yo haré, voy a derribar mis graneros y voy a edificar otros graneros más grandes, nuevos, y voy a guardar allí todos mis bienes, todos mis frutos. En otras palabras, ¿por qué Cristo narró esa parábola? Ese rico insensato representaba a la nación judía, que habían cogido todas esas bendiciones, estas riquezas espirituales que está hablando Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, y se las habían guardado solo para ellos. Cualquier bendición que viniera en Abraham a los gentiles vendría a través de Israel. Tanto el antiguo como el nuevo pacto les pertenecen. Y para poder ser partícipes de estas bendiciones, los gentiles deben ser injertados en este olivo. Y aunque Israel como nación rechazó al Mesías prometido,
Su incredulidad no dejó sin efecto la fe de Dios. Dios no desechó a su pueblo, a quien conoció de antemano. De este hecho, los mismos apóstoles, siendo de Israel y llevando el evangelio a todo el mundo, fueron testigos vivientes, de acuerdo a Romanos capítulo 11. Judíos y gentiles, al escuchar las verdades del evangelio, se volvieron a Dios por igual, uniendo como el verdadero Israel todos sus esfuerzos para dar este evangelio en su pureza y sencillez a un mundo moribundo, animados por la brillante esperanza de que Jesús pronto regresaría para dar vida eterna a cada creyente en la gloriosa mañana de la resurrección. Sin embargo, los apóstoles al avanzar enfrentaron una oposición amarga. Eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. No solo por medio de la ceguera de los judíos que nunca aceptaron el evangelio y nunca aceptaron a Cristo como el Mesías, sino también de la sabiduría de los griegos. ¿Sabían ustedes eso? Eso lo vamos a ver en este estudio de hoy. ¿Qué dice Primera de Corintios? Recuerden que Pablo estableció una iglesia en Corinto. De eso estuvimos hablando en el tema de la semana pasada. Corinto era una ciudad muy importante en el territorio ahí en Grecia. Y entonces él escribió 2 epístolas a los corintios, que eran los ciudadanos de Corinto. Y ahí vemos en nuestras Biblias Primera y Segunda de Corintios, estas 2 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Noten lo que dice Pablo en Primera de Corintios 1, 22 y 23. Presten mucha atención, por favor. Dice Primera de Corintios 1, 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, ¿cuál era la doctrina de los griegos? O sea, la religión de los griegos estaba basada en la gnosis, en la sabiduría humana solamente. Lo vamos a entender un poquito más adelante. Versículo 23 de 1 Corintios 1, ¿qué nos dice? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente que tropezadero, porque todos tropezaban y por eso muchos rechazaron del pueblo judío, rechazaron a Cristo. Y para los gentiles, incluyendo a los griegos, ¿qué era Cristo para ellos? Locura. Interesante versículos. Los peligros que amenazaban al pequeño rebaño no eran desconocidos para los apóstoles. Los profetas de la antigüedad, como Daniel, por ejemplo, habían hablado de ellos, y las mentes de los apóstoles mismos fueron iluminadas por el espíritu de profecía. En consecuencia, sintieron que era su deber señalar estos peligros a sus conversos desde el mismo principio, como lo menciona la Escritura. Leamos, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo también, escribiéndole a esta iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, versículo del 2 al 7. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, porque ya ellos estaban conociendo el evangelio, el verdadero evangelio que predicaba Pablo y que predicaban los apóstoles. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Satanás empezó a trabajar en estas iglesias establecidas por Pablo a través de 3 medios. A través del espíritu, o sea, la forma de adoración, a través de palabra, cuando llegaban estas personas que querían hacer daño a la iglesia con falsas doctrinas, pues sembraban la semilla o la falsa semilla por medio de discursos o de palabras, y también a través de cartas. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, ¿qué nos dice? Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá, o sea, está hablando de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire qué interesante texto de 2 Tesalonicenses 2:3. O sea, Pablo le está diciendo a sus hermanos en la fe en Tesalónica, dice, no se dejen engañar fácilmente, porque no va a venir Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, va a venir una apostasía aún dentro de la iglesia cristiana, le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué es apostasía? Bueno, la palabra apostasía es renunciar a la fe,
renunciar a la verdad que Cristo dejó establecido en su palabra. Y entonces se va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Sigamos leyendo. Versículo 4 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, desde mucho tiempo antes ya el apóstol Pablo advirtió allí a esa iglesia en Tesalónica y a todas las otras iglesias que él estableció en diferentes puntos de que iba a venir una gran apostasía dentro de la iglesia. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, iba a venir esta gran apostasía, pero algo lo detenía. Vamos a ver qué es eso que detenía esa gran apostasía. Versículo 7 termina diciendo el texto, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, ya estaba en acción en los días del apóstol Pablo y Pablo estaba vivo todavía. Solo que hay quien al presente lo detiene, lo menciona por segunda vez, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Interesante. Esperar a su Hijo del cielo era la bendita esperanza enseñada por Pablo a los tesalonicenses. Pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3 encontramos que él claramente les dijo, primero, que la venida de Cristo no tomaría lugar hasta que viniese antes la apostasía y se manifestase el hombre de pecado. Oigan bien. Segundo, que este hombre de pecado no podría ser revelado hasta que el poder que obstaculizaba su manifestación fuera quitado del camino. Los métodos de engaño empleados fueron por espíritu, por palabra y por carta, como si fuera nuestra, dijo el apóstol Pablo. Ya lo leímos. Algunos de estos engañadores profesaban tener el espíritu de profecía y hacer declaraciones falsas bajo inspiración divina por espíritu. Interesante. Número 1, por espíritu. A esta misma iglesia Pablo escribió lo siguiente: no apaguéis el espíritu, o sea, la iglesia de Tesalónica. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 y 21. Esta regla la deberíamos seguir todos y cada uno de nosotros. Si bien era el privilegio especial de la iglesia del Nuevo Testamento ser llena del Espíritu, y los dones espirituales eran para su unidad y perfección, de acuerdo a Efesios 4, del 8 al 14, sin embargo, esas manifestaciones debían ser probadas cuidadosamente por la palabra de Dios, y la iglesia debía estar sujeta solo a lo que está de acuerdo con las Escrituras. Sobre esta base, la palabra inspirada de Dios sigue siendo la regla infalible de fe, y no cualquier persona que pretenda ser guiada por el Espíritu Santo, pero que se coloque por encima de esa autoridad. Número 2, por palabra. Lo menciona el texto que leímos anteriormente. Cuando Pablo estableció la iglesia de Tesalónica, el Nuevo Testamento aún no se había escrito, y las mismas epístolas a los creyentes de Tesalónica debían formar parte del canon bíblico. Como era a la vez apóstol y profeta, las palabras de su boca, o sea, del apóstol Pablo, deberían haber tenido un peso especial entre las iglesias por las cuales trabajó tan incansablemente. Después de haberles instruido tan cuidadosamente en todos los aspectos mientras les presentaba el Evangelio, les encargó lo siguiente, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes, o sea, firmes en la fe, en la verdad, y retened la doctrina que habéis aprendido. Como dice Apocalipsis, ¿se acuerda el texto que siempre terminamos? Retén lo que tienes. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, Pablo los afirmó en una plataforma segura, porque Pablo les dijo, va a venir una apostasía muy grande y va a arrasar prácticamente al que no esté firme en el mensaje de la verdad del Evangelio.
Este texto, o sea, refiriendo a 2 Tesalonicenses 2:15 que acabamos de leer, en lugar de probar la confiabilidad de la tradición, muestra cuán propensas a la perversión eran las tradiciones orales, incluso en los días apostólicos. Y si el espíritu de apostasía usó ese método para practicar el engaño en el mismo tiempo en que los apóstoles aún vivían, ¿cuánto más exitosamente debe haber practicado y prosperado después que los apóstoles murieron y el hombre de pecado fue revelado completamente? Número 3, Pablo menciona este punto importante, por carta como si fuera nuestra. Tengan mucho cuidado, les dice Pablo a los tesalonicenses. Difícilmente se podría pensar que en la misma época en que los apóstoles todavía estaban vivos, surgieran hombres que se atrevieran a producir escritos y reclamar para ellos la autoridad apostólica, aunque sabían que eran solo una falsificación. Pablo le escribió a los tesalonicenses. Noten lo que les dijo en 2 Tesalonicenses 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. O sea, Pablo les aseguraba de que él era el autor de esas epístolas. Llevan mi sello y mi firma. Pero hay otros que estaban viniendo a estas iglesias o estaban enviando cartas, pero eran mensajes falsos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 21. Dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, Pablo cuando escribía una epístola prácticamente le ponía el sello y su firma. O sea, soy yo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que os escribo estos mensajes de verdad presente. Pero el misterio de iniquidad que finalmente se desarrollaría en el hombre de pecado fue señalado directamente en la siguiente amonestación de Pablo a Timoteo. Leamos por favor en 1 Timoteo 6:20. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Repito, 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Escucharon ese lenguaje, queridos hermanos y hermanas? La falsamente llamada ciencia puso Pablo en advertencia a su siervo Timoteo. Una traducción más literal del griego es, así lee este versículo en el original en griego, evita el antítesis, o sea, la contraposición de la falsamente llamada gnosis. O sea, queridos hermanos, esto no tomó lugar cuando ya los discípulos habían muerto. Esto empezó a hervir prácticamente esta falsa ciencia, la gnosis, que venía de la religión griega, y empezó a tratar de ser introducida dentro de las iglesias que Pablo estaba estableciendo. Por eso Pablo escribía carta tras carta de advertencia a los tesalonicenses, a los de Éfeso, a Timoteo, en fin, para que estuvieran alertas. Por eso él les dijo, escudriñen las escrituras, párese en la plataforma firme de la verdad, porque va a venir una apostasía y los que no estén firmes en lo que creen van a ser arrastrados por los engaños de Satanás. Gnosis, ¿qué es la gnosis? ¿Por qué? Porque esa palabra ciencia de 1 Timoteo 6:20 dice de la falsamente llamada ciencia, en el griego es gnosis. Y yo pongo ahí, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra gnosis es conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que pretendían alcanzar los gnósticos. Y entonces, ¿quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son los que practican el gnosticismo. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de esa palabra? ¿Qué significa el gnosticismo? Bueno, dice allí este diccionario, doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia. Mezcla, oigan bien, mezcla
de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y defendía tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Diccionario de la Real Academia Española.com. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, ¿qué era la gnosis? ¿Qué era el gnosticismo? Los gnósticos que practicaban la gnosis o el gnosticismo era una mezcla de creencias supuestamente cristianas que estaban mezcladas con creencias judaicas y orientales. Entonces ahí podemos ver un evangelio falso, en otras palabras. Por eso Pablo, volviendo allí a 1 Timoteo 6:20, Pablo les dice: oh Timoteo, guarda por favor lo que se te ha encomendado. Guarda esa verdad que tú has conocido. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo que viene una apostasía sobre las iglesias. Evita, le dice Pablo a Timoteo, las profanas pláticas sobre cosas vanas, o sea, esos argumentos incansables de personas que llegan tal vez a las iglesias trayendo supuestamente un mensaje, una revelación divina. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia se refiere, por supuesto, a la gnosis, que ya vimos, de acuerdo a este diccionario de la Real Academia Española, era una mezcla del supuesto evangelio de Cristo, pero estaba mezclado con creencias judaicas y orientales. Y esto estaba tomando lugar, queridos hermanos y hermanas, aun cuando los discípulos de Cristo, los apóstoles, estaban vivos. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 16 al 18? Leamos por favor. Repito, 2 Timoteo 2, 16 nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, le dice Pablo a su siervo Timoteo o a su discípulo. Versículo 17 de 2 Timoteo 2. Y su palabra carcomerá como gangrena. Oigan bien, esto es serio, queridos hermanos y hermanas. Este mensaje era un mensaje que iba a carcomer como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y usted dirá: ¿y estos dos quiénes son? Ya lo vamos a ver. Versículo 18, 2 Timoteo 2. Que se desviaron de la verdad. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Ya habían personas que supuestamente eran de la fe cristiana, que habían aceptado el evangelio, pero entre ellos Himeneo y Fileto se habían ya desviado de la verdad por todas estas falsas doctrinas que estaban tratando de introducirse en las iglesias cristianas. Entre ellos era el gnosticismo o la gnosis. Se desviaron de la verdad, o sea, la palabra, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, el evangelio, diciendo, oigan bien, ¿qué enseñaban ahora Himeneo y Fileto? ¿Qué estaban enseñando cuando llegaban a sus iglesias? Que la resurrección ya se había efectuado o se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, aquí vemos que hubo un zarandeo prácticamente aún en los días del apóstol Pablo, tal y como él lo profetizó. Va a venir la gran apostasía. El hombre de pecado se va a manifestar, pero la segunda venida de Cristo no va a venir, no va a tomar lugar antes de que venga la gran apostasía, dijo Pablo. Porque todos esos cristianos de esa época, los de Éfeso, los tesalonicenses, los romanos, en fin, la carta a los romanos, los de Corinto, todos anhelaban y todos creían de que Cristo iba a venir en su época. Por eso Pablo les dice, no, Jesús no va a venir antes de que se revele primero la gran apostasía. Entonces vemos allí a Himeneo y Fileto que estaban enseñando que la resurrección ya había tomado lugar y que estaban trastornando la fe de algunos. Bueno, la Biblia enseña en palabras sencillas y claras que la resurrección del cuerpo es un evento futuro que tiene lugar en estrecha conexión con la segunda venida de Cristo. Pero algunos miembros, entre los cuales se encontraban Himeneo y Fileto, enseñaban que la resurrección ya había pasado o que ya había tomado lugar. Esto solo podría ser bajo el supuesto de que la resurrección fuera meramente un proceso espiritual que ocurre en la regeneración y por lo tanto ya había tenido lugar. Esa era la única manera
de explicar el punto de Himeneo y Fileto, porque ellos no podían probar con un escrito está de que la resurrección ya había tomado lugar. Entonces ellos se fueron por otro lado y dijeron, no, estamos hablando de la resurrección meramente un proceso espiritual. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la verdadera resurrección de los muertos? Bueno, leamos por favor. Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, noten lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, dice el versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que tienen esperanza en la resurrección de los muertos, como ustedes y este servidor quien les habla, pues no debemos entristecernos por aquellos seres queridos que ya han ido al descanso. Si murieron en Cristo, vamos a tener la bendición de podernos reencontrar con ellos en el día de la resurrección. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13. Sigamos leyendo por favor, versículo 14. Noten cómo dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, ellos también se van a levantar como se levantó Jesús de la tumba. Versículo 15. Oigan bien lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿En palabra de quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esta era la esperanza de todos ellos. Aún el apóstol Pablo creyó de que Cristo iba a venir en su época. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque ellos también van a resucitar y se van a encontrar junto con los vivos que estén en esta tierra cuando Cristo venga a la nube de los cielos. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Están viendo el cuadro profético, queridos hermanos y hermanas? Este es el verdadero mensaje, este es el verdadero evangelio que enseñaba el apóstol Pablo. Pero, ¿qué enseñaban Himeneo y Fileto? Himeneo y Fileto decían que la resurrección ya se había efectuado. Por eso es que muchas personas estaban trastornadas, estaban confundidas en las iglesias cristianas. Y estos hombres, Himeneo y Fileto, dice el versículo 18, se habían desviado ¿de qué? De la verdad. O sea, se habían desviado del verdadero evangelio que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Sigamos adelante, por favor. 1 Corintios 15. Pablo lo escribió no solamente a los tesalonicenses, también se lo escribió a los corintios, porque Pablo sabía de que estos hombres impíos iban a llegar a estas diferentes iglesias que Pablo había establecido en diferentes lugares. Allí en Corinto, Pablo le escribió en 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice así, versículo 51, he aquí os digo un misterio, le dice Pablo a los corintios. No todos dormiremos. Prácticamente el mismo cuadro que habla en 1 Tesalonicenses 4. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, o sea, los vivos. O sea, Pablo lo recalca una y otra vez que la resurrección no es que ya se había efectuado ya, como decían estos dos hombres que acabamos de mencionar, sino que la resurrección va a tomar lugar cuando Cristo venga por segunda vez a la final trompeta. La final trompeta, esa trompeta que va a sonar es la voz de Dios que va a resucitar a todos aquellos hijos e hijas fieles que están en el polvo de la tierra. Ahí vemos, hermanos, ese cuadro glorioso. Esa es la esperanza suya y mía, la segunda venida de Cristo a esta tierra. Por eso es que tenemos que ser fieles. Y si algún día tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, si Cristo no ha venido, pues tenemos que morir en Cristo, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros no morimos en Cristo, tristemente no podremos resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Sobre esta base de tradición, los gnósticos edificaron su fe, rechazando el Antiguo Testamento y
en consecuencia el decálogo y el sábado, y declarando que el antiguo Israel y todas sus instituciones eran del diablo. Destruyeron por completo las conexiones históricas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y vincularon la nueva fe con el misticismo, o sea, perfección religiosa. Eso es lo que enseña el misticismo, o el misticismo oriental y la filosofía griega. Este misticismo oriental, eso es lo que practican los budistas también, que es perfección religiosa. A través del yoga, a través de la meditación, podemos alcanzar esa perfección religiosa. Eso es lo que enseñan los budistas, si ustedes no lo sabían. Y entonces acerca también de la filosofía griega. Eso fueron lo que escribieron y enseñaron todos los filósofos griegos. Una nueva fe sin conexiones históricas con el Antiguo Testamento exigía una nueva ley espiritual y un sábado espiritual. La advertencia del apóstol Pablo después de haber confrontado la sabiduría griega. Ustedes saben que Pablo estuvo en Atenas, ¿verdad? Lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Bueno, leamos por favor Hechos capítulo 17, versículo 18. Atenas era la capital del imperio griego en ese entonces, y creo que hasta la fecha Atenas sigue siendo la capital de Grecia. Hechos 17, 18, ¿qué nos dice? Y algunos filósofos, recuerden que lo que yo pongo ahí entre corchetes, yo lo agrego al texto para que usted y yo entendamos mejor lo que estamos leyendo. Hay algunos filósofos de los epicúreos. Y usted dirá, ¿y eso qué significa esa palabra tan rara? Yo nunca la había leído. Bueno, epicúreos significa que vienen del filósofo griego Epicuro. O sea, los adeptos a este filósofo griego, los seguidores de este filósofo griego, se llamaban los epicúreos. Y entonces dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes son los estoicos? Los que seguían la doctrina del estoicismo, que significa fortaleza y dominio de la sensibilidad. Disputaban con él, o sea, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, refiriéndose a Pablo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, decían los griegos, porque les predicaba ¿qué? ¿Qué les predicaba Pablo? ¿Qué les predicó Pablo cuando llegó allí a Atenas? Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección que ya vimos tomará lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a dejar ese texto ahí en pantalla, por favor, porque este texto yo sé que usted lo ha leído cientos de veces en sus Biblias. Y hay veces cuando leemos ciertos textos, queridos hermanos y hermanas, a veces no los tomamos en consideración. Por eso que tenemos que escudriñar un solo texto. Por eso que tenemos que tener nuestras herramientas, como siempre yo lo menciono en mi iglesia. Tenemos que tener nuestro diccionario bíblico, nuestra concordancia Strong's, nuestro diccionario de la Real Academia Española. Esos son herramientas que nos ayudan cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Eso lo tenemos que tener siempre, porque volviendo al texto, mire lo que dice. Pablo, hablando de los estoicos, son los que practican la doctrina del estoicismo. Y la doctrina de los estoicismos, ¿sabe qué enseña? Dice que enseña la fortaleza y el dominio sobre la sensibilidad. O sea, en otras palabras, esta doctrina que procede de los griegos, que es una doctrina falsa, por supuesto, está en contra de un escrito enseña que el ser humano tiene fortaleza y dominio propio inherente, o sea, viene de adentro, que lo puede ayudar a poder obtener la victoria por sí mismo. Usted tiene el poder, en otras palabras, usted tiene las herramientas, dice esta filosofía griega, y esto es lo que enseñan también los budistas y otras religiones que no son cristianas. Usted tiene el potencial inherente en sí mismo para usted vencer. ¿Pero qué lo enseña eso la palabra de Dios? Por eso Pablo les habló a estos dos grupos allí en Grecia. Estoico, ¿por qué? Porque dice Hechos 17, 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Qué significa la palabra estoico? Dice perteneciente al estoicismo,
que sigue la doctrina del estoicismo. O sea, los estoicos que Pablo habla allí en el versículo que acabamos de leer de Hechos 17-18 son los que practicaban la doctrina del estoicismo. Entonces yo busqué la palabra estoicismo en el diccionario de la Real Academia Española. Noten lo que arrojó. Número 1, fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad. O sea, usted, de acuerdo a esta doctrina del estoicismo, que es una doctrina griega que enseñaron todos los filósofos griegos o de la filosofía griega, enseñan que ustedes y yo tenemos la fortaleza inherente en nosotros para tener el dominio propio, el dominio a la sensibilidad. ¿Y qué más significa el estoicismo? Fortaleza, dominio propio, entereza quiere decir fortaleza de ánimo, firmeza, serenidad, imperturbabilidad, o sea, indiferencia. Mire qué interesante. Diccionario de la Real Academia Española.com, y si usted lo tiene en libro, pues mucho mejor también. Así que vemos aquí una doctrina que no está de acuerdo a un escrito está. Y usted dirá, ¿y por qué no? Eso es muy bueno, tener esa fortaleza y ese dominio propio. Claro, es muy bueno tener la fortaleza y el dominio propio para vencer las tentaciones de Satanás, para vencer el pecado de nuestras vidas, pero recuerden, todo eso no es inherente, eso viene solamente de Cristo Jesús. Lo vamos a ver. Vamos primero a, esto es una página de internet muy interesante, significología. Esta significología tiene un título, dice, el destino de los muertos en la mitología griega. ¿A dónde van después de la muerte? ¿Qué enseñan los griegos en cuanto a esto? Porque recuerden, en la iglesia cristiana el apóstol Pablo levantó la voz de alarma y dicen, cuidado, que están penetrando doctrinas de origen griego en las iglesias, abran las mentes, por favor, párense en la plataforma de la verdad, en el evangelio que yo les he enseñado y les he predicado. Los griegos creían que después de la muerte, el alma del difunto se dirigía a su destino final. Este destino dependía en gran medida de su comportamiento durante su vida y también de la forma en que se produjo su muerte. Vamos a ver si hay paralelismo de esto que enseñaban y creían los griegos a muchas iglesias del cristianismo de este tiempo. Dice que el destino de esa alma cuando moría dependía en gran medida, de acuerdo a los griegos, de su comportamiento durante su vida, o sea, su vida aquí en la tierra, y también de la forma en que se produjo su muerte. Para los griegos, el inframundo era el lugar donde iban los muertos. El inframundo estaba dirigido por el dios Hades y estaba dividido en diferentes secciones. Los héroes, oigan bien, y aquellos que habían sido favorecidos por los dioses, como Aquiles o Perseo, iban a Elysium. Elysium era un lugar reservado para los buenos y justos. ¿Y qué podemos decir hoy? El cielo, ¿verdad? Supuestamente, ¿qué enseñan hoy muchas iglesias cristianas, inclusive la iglesia de Roma? De que los buenos cuando mueren, ¿a dónde van? Al cielo. Por otro lado, aquellos que habían llevado una vida pecaminosa y no habían sido enterrados adecuadamente, eran enviados al Tártaro, un lugar de sufrimiento eterno. O sea, hoy se le conoce como el infierno. Los griegos también creían en el juicio de los muertos. Sigamos leyendo. Después de la muerte, el alma del difunto era juzgada por el Dios de los muertos. O sea, en otras palabras, los griegos creían en la inmortalidad del alma. Anubis, así se llamaba el Dios de los muertos, quien determinaba su destino final. Otro destino posible para los muertos en la mitología griega era la reencarnación. Oigan bien, creían en la reencarnación, que eso es lo que creen también los hindúes o el hinduismo. Según la creencia griega, el alma de los muertos podía ser reencarnada en una nueva forma de vida, como un animal o incluso un ser humano. En conclusión, la mitología griega enseña que los héroes y aquellos que tuvieron una vida virtuosa pueden ser recompensados con una vida eterna en los campos
Elíseos o el Elysium. Hoy, ¿qué enseña la iglesia de Roma? Que los que vivieron una vida buena, una vida justa en esta tierra, están gozando hoy de su premio en el cielo. Y esto es lo que enseñan también muchas iglesias del mundo cristiano, si ustedes no lo sabían. Mientras que los criminales y los impíos, o sea, los pecadores, son castigados en el Tártaro, hoy diríamos en el infierno. También está la opción de la reencarnación, en la que el alma puede volver a la vida en una nueva forma. Y ahí está el enlace. Si usted quiere leer ese documento, usted puede ver ahí el enlace, queridos hermanos y hermanas. Esto no es un invento mío. Así que hoy vemos que no solo la iglesia de Roma enseña que los justos, por así decirlo, al morir, van directamente al cielo, y los malos van directamente al infierno, sino que muchas iglesias del cristianismo hoy, que tal vez no creen en la reencarnación, pero sí creen que la persona buena está ya en el cielo y la persona mala va directamente al castigo eterno, que es el infierno. Déjenme decirles, queridos hermanos, yo he estado en algunos funerales de personas que son conocidas, han sido conocidas de este servidor, pero que no son de la fe adventista. Y yo he escuchado a sus ministros allí en pleno velorio decir: nuestro hermanito fulano de tal, que era un diácono de esta iglesia, un hermano muy querido por más de 30 años, ya está caminando por las calles de oro allá en el cielo. Esto no lo enseña solo la iglesia católica romana, sino que lo enseñan la mayoría de las iglesias del mundo protestante. Por eso ustedes y yo tenemos que estar parados en una plataforma firme. La religión y enseñanzas griegas están en oposición al evangelio enseñado por Cristo y Pablo. ¿Qué dice el libro de Juan? ¿Cuál era una de las características del gnosticismo? De que ustedes y yo tenemos un poder inherente en nosotros para poder tener virtud suficiente para vencer, para obtener la perfección, en fin, para vivir una vida perfecta. Eso viene de usted y usted tiene el poder para lograrlo. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan 5:19 primeramente y el versículo 30? Juan 5:19, el mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, noten lo que él dijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, o sea, a los judíos: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces el mismo Cristo, que era el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, cuando tomó nuestra semejanza, cuando se hizo humano en esta tierra, él mismo dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo necesito la ayuda de mi Padre Celestial. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Versículo 30 de Juan 5, ¿qué nos dice? Repite Jesús una y otra vez: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, oigan bien, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Maravillosas palabras. Juan capítulo 8, versículo 28 y versículo 54, ¿qué nos dice? Juan 8:28, les dijo pues Jesús, o sea, nuevamente dirigiéndose a los judíos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada, oigan bien, ¿cuánto, queridos hermanos y hermanas? Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, ¿quién era el que hacía las obras en Cristo Jesús? Era el Padre, su Padre que moraba en él, queridos hermanos y hermanas. Juan capítulo 15, versículo 5, ¿qué nos dice? Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, así como estaba él con su Padre, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. O sea, la Biblia contradice la enseñanza o la creencia de los griegos, la mitología griega. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 5, el mismo apóstol Pablo, escribiéndola a esa iglesia en Corinto que se encontraba en Grecia, les dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré,
sino en mis debilidades. ¿Por qué Pablo escribió eso? Porque Pablo sabía que él no podía hacer absolutamente nada sin la ayuda divina. O sea, él no tenía un poder inherente como enseñaban los griegos para él poder vencer, para poder vencer el pecado, para vencer las tentaciones, para ser una buena persona. No, queridos hermanos, ustedes y yo podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado, pero esa vida proviene de Cristo Jesús obrando en nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, nosotros no podemos creernos de que tenemos el poder, en otras palabras, para poder vivir una vida intachable delante de los ojos de Dios. El que se cree ser alguien, el que se cree tener ese poder inherente, a sí mismo se engaña, dice el apóstol Pablo. Claramente lo estamos leyendo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, un texto que hasta lo conocemos de memoria. ¿Qué enseñó Pablo? Todo lo puedo en Cristo, no en mi potencial interno, en otras palabras, yo lo pongo ahí entre corchetes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿de qué manera tú y yo podemos obtener la victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre nuestros malos rasgos de carácter? Solamente en el poder de Cristo obrando en nuestros corazones. No lo que enseñaba la filosofía griega, no en ese poder inherente en el gnosticismo, en ese poder inherente en tu vida que te puede ayudar a vencer o a vivir o a alcanzar la perfección. No. Romanos capítulo 7, versículo 24, ¿qué dice? Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, yo soy un miserable, yo no soy nada sin el poder de Cristo Jesús obrando en mi corazón. ¿Qué consejo nos dejó el apóstol Pablo? Vamos a leerlo, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, sutileza quiere decir ingenioso o penetrativo, algo bien sutil. Nadie os engañe con filosofías, de ahí venía la enseñanza de los griegos. No os dejéis engañar, por favor, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Rudimentos quiere decir primeros estudios de cualquier ciencia. O sea, hay muchos que se estaban dejando envolver por los rudimentos, los estudios de la filosofía griega, del mundo y no según Cristo. Hermanos, ¿a quién tenemos que recurrir tú y yo? A la palabra de Dios. Ahí está la verdadera enseñanza, ahí está el tesoro espiritual que tú y yo necesitamos entender para llegar un día al reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra filosofía? Porque dice, nadie os engañe por medio de filosofías. Colosenses 2:8. Filosofía, dice, conjunto de saberes que busca establecer, oigan bien, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Oigan bien, el obrar humano, por eso yo lo resalto en amarillo. O sea, tú y yo no tenemos nada que dar para nosotros poder decir, yo puedo hacerlo por mí mismo. Yo tengo poder, tengo el potencial para obrar. No, por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué significa la palabra filosofía? Significa el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Saber, conocimiento, sabiduría, pensamiento, lógica o ética. Quiere decir recto conforme a la moral. Diccionario de la Real Academia Española.com. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? Y esta era la filosofía que estaba penetrando en las iglesias cristianas en los días de Pablo. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses, no vendrá Jesús sin que antes venga la gran apostasía. Veamos algunos libros, oigan bien, esto no es con ningún propósito de crítica, sino para que nosotros abramos los ojos. Porque hay muchos cristianos, tal vez usted ha comprado estos libros y los tiene en la biblioteca de sus casas. Tenga cuidado con lo que usted compra. Veamos algunos libros publicados por Joel Osteen, pastor muy reconocido, creo que es la iglesia protestante más grande de los Estados Unidos, allí en Houston, Texas. Es pastor de la iglesia de Lakewood, en Houston.
una ciudad de Texas, del estado de Texas, de esta nación de Norteamérica, que dicho sea de paso, hace unos pocos días, creo una semana o algo, hubo un tiroteo aún en su iglesia. Eso salió en todos los, en la prensa, en las páginas de noticias, en los encabezados de noticias, en fin. Este pastor ha escrito muchos libros y mire las portadas, le voy a mostrar las portadas de estos libros que él ha escrito. Ahí ustedes ven ahí, ustedes tal vez lo conocen y tenga cuidado si usted escucha sus sermones, porque he escuchado de muchos hermanos que dicen, a mí me encanta este pastor, tiene unos mensajes muy bonitos, o tal pastor. Tenga mucho cuidado, no vaya a ser engañado, porque estos pastores inyectan, sin que usted se dé cuenta, esa filosofía griega y esas falsas enseñanzas que están en contra del mensaje de salvación. Ahí usted ven en sus pantallas, en la foto de la izquierda, la portada de un libro. Él es un autor de ventas del New York Times, que es un periódico de Nueva York. Es un autor ha vendido millones y millones de estos libros. ¿Qué dice la portada de este libro? Usted puede y lo hará. Oigan bien, hermanos y hermanas. Esto es filosofía griega. Usted puede y lo hará. 8 atributos indiscutibles de un ganador. O sea, usted puede. Usted tiene el potencial para lograrlo. Y es por eso que mucha gente está comprando estos libros. Y los están leyendo. Se los están comiendo como pan caliente, como dicen. Ahí el que está a la derecha, esa portada, un libro como devocionales, lecturas bíblicas, dice lo mejor de ti. O sea, tú tienes un potencial. En otras palabras, 90 días para desarrollar tu grandeza interior. Esto era lo que predicaban los filósofos griegos, queridos hermanos y hermanas. Otros 2 libros más. Joel Osteen. Eres más fuerte de lo que piensas. Libera el poder que te lleva más allá de lo que te limita. O sea, tú tienes ese poder inherente. Libérate. ¿Y qué dice el último libro de la portada a mano derecha? Dice el poder del yo soy. Pero no es el yo soy de Jehová. No, el poder del tú eres. Tú tienes el poder inherente. 2 palabras que cambiarán su vida hoy. Joel Osteen. Y muchos otros libros ha escrito este autor o este pastor, supuestamente, de la iglesia más grande protestante de este país. La iglesia de Lakewood, allí en Houston, Texas. ¿Tienes tú estos libros en tu casa, querido hermano y hermana que me escuchas? Ten cuidado. Yo no te puedo decir que hagas lo que quieras hacer con esos libros, pero sí te puedo decir con seguridad de que estos libros no contienen la verdad del evangelio que está en la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5 repite, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué dice este autor? No, tú tienes un potencial, libérate. Tú tienes el gran yo soy, tú puedes lograrlo. Pero Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la condición del ser humano sin la presencia de Cristo en su corazón? Leamos, por favor. Isaías 1:6. ¿Cuál es tu condición y mi condición sin Cristo? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, o sea, en el hombre, cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. O sea, sin la presencia del Espíritu Santo, tu vida y mi vida es que herida, hinchazón y podrida llaga. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20, versículo 22 al 24 y versículo 26 al 28. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 1, 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Refiriéndose a la sabiduría de los griegos. Versículo 22 de 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Versículo 23 que nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles y también para los griegos, ¿qué cosa? Locura. Sigamos leyendo 1 Corintios 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿En ti mismo, como enseñaban los griegos? ¿En un poder inherente en ti mismo, o como lo enseña este pastor Joel Osteen? No, el poder está en Cristo Jesús. El verdadero poder y la verdadera sabiduría se encuentra solo en Cristo Jesús. Versículo 26. Pues mirad, dice Pablo, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Alabado sea el Señor. La gente humilde como los discípulos de Cristo son los que van a predicar estas grandes verdades, mientras que estos grandes pastores de fama mundial e internacional están predicando mensajes falsos y están llevando muchas almas a la perdición eterna. Tenemos ahora ante nosotros los peligros que acechaban a la tierna planta del cristianismo, tal como surgió del derrocamiento de la tradición, el legalismo y la interpretación espiritual judías. Por un lado, el gnosticismo, como su tradición secreta falsificada, oral o escrita. Por otra parte, la filosofía, con sus vanos engaños según las tradiciones de los hombres y según los rudimentos del mundo. Así, el espíritu de iniquidad ya estaba en acción, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Pero aún estaba controlado, ¿por qué? Por la presencia de los apóstoles. Pero, ¿qué profetizó el apóstol Pablo antes de morir? Queridos hermanos y hermanas, leamos juntos, por favor. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida, o sea, después de mi muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ustedes creen que eso tomó lugar solamente en los días de los apóstoles y del apóstol Pablo? Esto va a tomar lugar con más fuerza antes de que se cierre la gracia en el cielo. La gran apostasía que Satanás va a tratar de arrastrar a la mayoría de aquellos que dicen ser cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios. Tenga cuidado, querido hermano y hermana, lo que usted está viendo en internet. A mí me encanta este pastor, es que predica. Yo sé que no es de la iglesia a la cual yo asisto, pero es que predica tan lindo. Tenga mucho cuidado lo que usted está oyendo de estos ministros que no están parados en la plataforma de la verdad, porque muchos de estos ministros rechazan la verdad del sábado, o la mayoría de ellos, y la verdad de la ley moral de Dios. Rechazan estos pilares que están establecidos en la palabra de Dios. Las enseñanzas que Cristo dejó cuando estuvo en esta tierra. Muchos de estos ministros no enseñan esas grandes verdades, predican un mensaje espurio, un evangelio fácil. Por eso usted ve todas esas iglesias llenas que no caben la gente. ¿Por qué? Porque les predican solamente cree en Jesús y ya eres salvo, vas para el cielo directamente. Entonces por eso es que la gente sigue viviendo una doble vida dentro de esas iglesias. Tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo completamente. Creen y pretenden creer de que van a llegar al reino de los cielos transgrediendo la ley moral de Dios. Por eso es que aman esas iglesias. Por eso es que son miembros de esas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mi pastor de esa iglesia no me prohíbe nada. Él dice que yo siga bailando, que siga haciendo esto, que siga parte de la farándula, que siga haciendo lo que yo siempre he hecho. Simplemente crea en Cristo Jesús. Y es por eso que muchas personas van a rechazar este verdadero evangelio, como sucedió en los días de los discípulos. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio te lleva a ti y a mí a renunciar a nuestra vida de pecado. Y es por eso que muchas personas no van a aceptar ese verdadero evangelio en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque aman más el pecado y más las cosas de este mundo que entregar completamente su vida a Cristo Jesús. Pero Pablo lo profetizó: después de mi partida, después de que yo muera, van a entrar al rebaño lobos rapaces. ¿Y que van a qué? Van a hablar cosas perversas y van a arrastrar tras sí
a los discípulos. Qué triste, hermanos y hermanas. Por eso ustedes y yo tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Número 1, la regla del hombre de Dios, solo la Biblia. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir, yo lo pongo ahí entre corchetes, quiere decir convencer. ¿Qué es lo único que Dios quiere de nosotros? Que vayamos a la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil también ¿para qué? Para corregir, para instruir en justicia. La Biblia nunca te va a enseñar a ti a desobedecer la ley de Dios, porque la justicia es, ¿qué cosa? Obediencia a la ley moral de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119 y el versículo 172. A fin de que el hombre y también la mujer, por supuesto, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única manera de que tú y yo seamos perfectos no es ese potencial inherente que enseñaron los filósofos griegos y que están enseñando muchos de estos pastores populares de esta iglesia del protestantismo moderno, sino del poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios obrando en nuestros corazones. Porque tú y yo no podemos alcanzar esa perfección por nosotros mismos. Solamente el poder de la palabra de Dios, que es vida, trabajando en tu vida y en mi vida a través del poder del Espíritu Santo. Y número 2, la regla de los romanistas, la Biblia y la tradición. Qué triste que Roma adoptó todas estas falsas creencias de los griegos y de todas estas naciones paganas. El Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana, que tomó lugar entre los años 1545 y 1563. Mire lo que este concilio estableció. El Sagrado y Santo Ecuménico y Sínodo General de Trento, siguiendo el ejemplo de los padres ortodoxos, no el ejemplo de la Biblia, sino de los padres de la Iglesia, recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, considerando que un solo Dios es el autor de ambos, como también los dichos de las tradiciones, así como las que pertenecen a la fe como a la moral. O sea, no solamente la Biblia, sino también las tradiciones de los padres de la iglesia, como dictadas ya sea por la propia palabra de la boca de Cristo o por el Espíritu Santo, y preservado por una sucesión continua de la Iglesia Católica. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, este concilio de Trento, hay cánones y decretos del concilio de Trento, T.A. Buckley, Londres, 1851, página 17 y 18, están las palabras iniciales del decreto en la cuarta sesión del 8 de abril de 1546. O sea, la iglesia de Roma estableció en ese concilio de Trento prácticamente de que no solamente la Biblia era necesaria, sino también la tradición de los padres de la iglesia. Era importante. Ahí vemos otro libro. Como ustedes ven, es un libro, está en inglés, nunca ha sido traducido al español. Portada del libro La fe de nuestros padres, por el cardenal James Gibbons. Fue un cardenal de la iglesia de Roma, por supuesto, que él fue el arzobispo de la iglesia católica en Baltimore, allí en el estado de Maryland. Edición 1904. Vamos a ver qué escribió este cardenal en este libro. Si usted lee inglés, usted puede obtener todavía ese libro. Ahí es un libro muy interesante. Yo tengo una copia de este libro aquí en mi casa. Y es un libro que, hermanos, echa por tierra la verdad bíblica. Pero mire lo que este hombre escribió en esta nota que vamos a leer. Preste mucha atención. Una regla de fe o una guía competente hacia el cielo debe poder instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Entonces, ¿cuál es esa regla de fe que enseña el cardenal Gibbons, que es una regla para instruirnos en todas las verdades necesarias para nosotros alcanzar la salvación? Pero mire lo que él dice en este libro. Ahora bien, las escrituras por sí solas, oigan bien, no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos? ¿Y qué decía Pablo a Timoteo? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia.
Pero el cardenal Gibbons dice que las escrituras por sí solas no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer, ni prescriben explícitamente todos los deberes que está obligado a practicar. Oh, entonces, ¿en qué quedamos, cardenal Gibbons? Díganos, por favor. Por no hablar de otros ejemplos, ¿no está todo cristiano obligado a santificar el domingo y a abstenerse ese día de trabajos serviles innecesarios? Y entonces noten cómo termina la declaración. ¿No está la observancia de esta ley entre nuestros deberes sagrados más destacados? Pero podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice Gibbons, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. ¿Qué les parece a ustedes? Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. O sea, nosotros los católicos nunca hemos santificado. Pero la Escritura establece, el único día que establece como el verdadero día de reposo, dice el cardenal Gibbons, y lo escribió en este libro, La fe de nuestros padres, edición 1904, la página 86, es el sábado, el verdadero día de reposo. Pero entonces dice Gibbons, ¿por qué entonces nosotros observamos el domingo? Por la tradición. Por eso es que en el Concilio de Trenton se estableció esos dos principios. No solo la Biblia, sino también la tradición de nuestros padres. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos? ¿La tradición nos va a llevar al reino de los cielos? Juan 5:39, ¿qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes y yo no necesitamos de la tradición de los padres de la iglesia para poder llegar un día a alcanzar la salvación. Todo está contenido en las Sagradas Escrituras. Alabado sea el Señor por su palabra. Marcos 7:9 y versículo 13. Jesús les habló fuertemente a los escribas y fariseos. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, el romanismo actual ha invalidado completamente la Escritura en adoptar un falso día de reposo, que es el domingo, y lo enseña el mismo cardenal Gibbons. Dice, no hay una sola línea que autorice que tenemos que observar el domingo en la Biblia. Solamente habla del verdadero día de reposo, el sábado. Pero nosotros observamos, dice Gibbons, ese día domingo por la tradición. Y entonces Cristo dijo, ustedes están invalidando la palabra de Dios, y se lo dijo a los líderes de la nación judía en ese entonces, por vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tú y yo tenemos que seguir un escrito está, no una así dice el pastor de mi iglesia. Por eso es que muchos profesos cristianos se van a perder en el tiempo del fin. Cuando escuchan estos mensajes, salen corriendo al otro día para donde el pastor, pastor. Al contemplar al Cordero de Dios abriendo el libro y ver la luz maravillosa que brota de su página sagrada, incluso traspasando la oscuridad del misterio de la iniquidad, confiamos el resultado final de esta controversia al Señor y nos unimos al coro celestial de esta manera. De acuerdo a Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús nos da el poder, nos da la sabiduría. ¿Qué enseñaban los griegos? La sabiduría griega. Esa sabiduría solamente la encontramos ¿en quién? Solo en el Cordero, en Cristo Jesús. Nos da la fortaleza para poder vencer el pecado, para poder vencer las tentaciones. Nos da la fortaleza para poder obedecer cada uno de los principios o preceptos de la ley moral de Dios. Solamente el Cordero de Dios puede hacer esa obra en tu vida y en mi vida hoy, si lo dejas entrar a tu corazón. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? Ahí está. Solo los que sean fieles entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. ¿No anhelas tú ser parte de ese grupo que entrará por esas maravillosas puertas un día? Apocalipsis 22:14, la versión antigua. Por eso usted ve ahí esa abreviación BA, quiere decir versión antigua, porque de esa misma manera está en el original en griego, y usted también lo puede leer en la versión en inglés, en la versión King James. Si usted lee inglés, lea ese versículo ahí en esa versión. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados o bendecidos los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué?
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En otras palabras, este texto en pocas palabras nos está diciendo, los transgresores de la ley moral de Dios no van a entrar nunca por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Solamente los obedientes, los que guardaron esos principios, esos 10 principios de la ley moral. Recuerden, tú y yo lo podemos lograr a través de Cristo viviendo en nuestros corazones, que nos fortalece. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, como leíamos anteriormente, para que ninguno tome tu corona. Lo que tú has escuchado hoy, reténlo. No permitas que venga un pastor o ministro o cualquier otra persona y te quiera descarrilar del camino de la verdad para este tiempo del fin. Retén lo que tienes, porque hay una corona reservada para ti en el cielo. Pero esa corona, dice Jesús, será dada solo a los obedientes. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, no la tradición, solo la palabra de Dios. Es conocida como nuestra lámpara, como dice el Salmo 119 y el versículo 105, que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Tenemos que volver al estudio. Muchas personas están alimentando de otros medios, alimentándose a través de los videos que suben a las redes sociales o a través de YouTube o el internet, pero no van a la Escritura, no se alimentan con la palabra de Dios. Prefieren que otros ministros los alimenten. Hermano, este es un llamado para usted. Tiene que despertar, hermano o hermana que me escucha. No puede seguir alimentándose de la fuente equivocada. Vaya a esa fuente verdadera. Vaya a la Escritura, vaya a la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras para que Dios le revele cuál es la verdad para este tiempo del fin. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? Versículo 20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando, apelando a tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si la abre, el que tiene que abrir esa puerta eres tú, soy yo, no Jesús. Jesús no va a empujar esa puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el Señor. Cristo quiere tener una comunión íntima contigo, conmigo, si lo dejamos entrar. Por eso vemos esa imagen ahí final. Cristo tocando a la puerta. No vemos que Cristo está extendiendo la mano para tratar de abrir la puerta, porque Él no forza la voluntad de ningún ser humano. Él no te obliga a ti a obedecerlo o a entregar su corazón a Él. Cristo quiere darte vida y salvación eterna. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Su palabra es la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, esas 3 tentaciones que le lanzó el enemigo, Señor, allí en el desierto Jesús contestó siempre, escrito está. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos reconocer de que su palabra es la verdad. Ayúdanos a escudriñarla, a no seguir alimentándonos de estas literaturas, estos falsos escritos, de estos hombres que dicen ser pastores o ministros, o tal vez viendo sus mensajes en internet. Oramos, Padre Celestial, para que usted nos ayude a escudriñar su palabra y a conocer la verdad, porque sabemos que el Maestro está dispuesto a enseñarnos, que es el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 14:26. Gracias por habernos dado la oportunidad de haber estudiado este mensaje en esta hora. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy nos haya puesto a reflexionar. Viene una gran apostasía en el tiempo del fin. Muchos van a ser removidos, van a ser zarandeados y necesitamos estar parados firmemente en la verdad que enseña la Escritura o la palabra de Dios. Espero de que este mensaje usted lo pueda compartir con personas que usted conoce, con sus familiares, amistades o compañeros de trabajo, o con otras personas que tal vez asisten a la iglesia a la cual usted se congrega. También quiero recordarles de que mañana, sábado, estaremos abriendo puertas en nuestra iglesia local a partir de las 9 de la mañana. Ahí ustedes pueden ver la dirección en vuestras pantallas.
Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que tenemos culto todos los sábados a partir de las 9, comenzando con un hermoso servicio de canto. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa, usted está visitando el estado de la Florida y se encuentra cerca de esta dirección que usted ve ahí en pantalla, nos encantaría que nos visitase mañana sábado y pudiera alabar y glorificar el nombre de Jehová en su verdadero día de reposo con nosotros. Pero estaremos tratando de salir en vivo nuevamente con el favor del Señor a través de estas 3 plataformas, el Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble, a partir de las 11 de la mañana o un poco después de las 11, para que así ustedes estén atentos. No se olvide de suscribirse al canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube y activar la campanita. De esa manera usted va a recibir una notificación a su teléfono cuando ya estemos en vivo saliendo por estas 3 plataformas. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Dame la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas pueden disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causa en mi temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal. Única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzad. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial.